sacerdos in aeternum, Christus Dominus. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Celebramos esta misa votiva de la Santísima Virgen María, la misa de Santa María in Sábato. Pues como es una fiesta de la feria, podemos tomar en este día sábado una misa votiva de la Santísima Virgen María. Hoy es primer sábado de mes, es día de la Santísima Virgen María. También iniciamos el mes de San José, el esposo de la Virgen María. Y en este primer sábado de mes, hoy es el tercer sábado de este año, meditamos un poquito el tema de los 5 primeros sábados de cada mes. Esta devoción es obviamente una invitación de la Virgen María que le hace a Sor Lucía, una de los 3 pastorcitos de Fátima, y Lucía misma cuenta cómo la Virgen María se le aparece con el niño Jesús. Primero, la Virgen María, el 13 de junio de 1917, que se le aparece a Lucía, le dice: Jesús quiere servirse de ti, para que me conozca y se me ame, para que el mundo me conozca. Y quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. La Virgen María le habla a Lucía, pero en una visión, o mejor, en una aparición después, ya no en 1917, sino en 1925, Lucía cuenta que el 10 de diciembre de 1925, la Virgen María se le aparece ya en su cuarto, en su habitación, y a su lado el niño. Según la visión, el niño ya era grande. Era un niño, pero grande. No lo tenía en sus brazos. Dice que el niño estaba como flotando en una nube. Y la Virgen María tenía apoyada su mano sobre el hombro del niño. Y entonces, en un momento el niño le dice: ten compasión del corazón de tu Madre Santísima. El mismo niño no dice de mi madre, le dice a Lucía, de tu madre. Ten compasión del corazón de tu Madre Santísima, envuelto en las espinas que los hombres ingratos le clavan continuamente, mientras no hay quien lleve a cabo actos de reparación. Arráncaselo. El niño le está pidiendo a Lucía que le ayude a arrancar las espinas que hay en el corazón de María. Y después la Virgen María añade diciendo: mi corazón coronado de espinas que los hombres ingratos me infligen continuamente con agravios e ingratitud. Por lo menos consuélame tú y difunde lo siguiente: que a los que durante 5 meses, el primer sábado, se confiesen, comulguen, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando los misterios, con la intención de ofrecerme reparaciones, prometo asistirlos en la hora de su muerte con las gracias necesarias para su salvación. Desde aquel año 1925, hoy estamos ya cerca justamente de cumplir, porque eso fue el 10 de diciembre de 1925, es decir, este año,
son 100 años de petición de la Virgen María, de reparación de los 5 primeros sábados de cada mes. Y como hoy es primer sábado, pues vale la pena meditar justamente sobre esto, porque la Virgen María, si hemos visto su corazón, aparte del corazón de Jesús que está coronado de espinas, el corazón de María también. Y ante todo recordemos que estamos para iniciar la cuaresma. Y cada espina en su corazón es un dolor, aparte de los dolores justamente o de las espadas que tiene la Virgen María en su corazón, como se lo dice el anciano Simeón en el templo, una espada te atravesará el alma. Y no fue una, sino que fueron 7. Pero primero, miremos un poco las condiciones o los requerimientos para poder cumplir con los 5 primeros sábados de cada mes. Obviamente la confesión, ya la Virgen María lo ha dicho, que se confiesen, sea el mismo sábado, dice el texto, ojalá 8 días, si no pueden el mismo sábado o 8 días antes, pero con la intención de ganar las gracias, las promesas que hace la Virgen María para los primeros sábados de cada mes. Entonces la confesión. Segundo, la comunión. Comulgar. Las gracias necesarias que se van a recibir allí, pues obviamente tiene que estarse en gracia de Dios. Y esa comunión debe estar obviamente recibida con la intención de reparar también el corazón de la Santísima Virgen María. El Santo Rosario, con la misma intención de la confesión y con la misma intención de la comunión, reparar el corazón de la Virgen María que está lleno de espinas. Y en esa reparación estamos ayudándole a la Virgen María a arrancar esas espinas de su corazón. Y por último, dice que meditar 1/4 de hora, hacer compañía a la Santísima Virgen meditando los misterios del Rosario. Pues obviamente el mismo Rosario, pero los sábados es un día muy importante para los cenáculos. Por ejemplo, los mensajes que la Santísima Virgen María le da al Padre Gobi, todo lo que tiene que ver con el movimiento sacerdotal mariano, pues un sábado, como hoy, primer sábado, pues con mayor razón es un día para meditarlo, como mínimo 15 minutos, aparte obviamente del Santo Rosario. Pues son las condiciones, la confesión, la comunión, el Santo Rosario y la meditación. Pero todo esto con la intención de reparar el corazón de la Santísima Virgen María. Pero cada mes tiene, o mejor, cada primer sábado de mes tiene una intención, porque también hay 5 intenciones de la Virgen María o 5 peticiones que la Virgen María hace de reparar. En algún momento ya lo había hecho en otro primer sábado. Y la Virgen María dice que hay que reparar 5 ofensas contra el corazón de María, porque le pregunta a Lucía, Sor Lucía le pregunta, ¿por qué 5? Y la Virgen María le dice, porque hay que reparar 5 ofensas contra el corazón de la Santísima Virgen María. La primera son las blasfemias contra su Inmaculada Concepción. Recordemos que de hecho es un dogma de fe. Inmaculada Concepción, fiesta que celebramos el 8 de diciembre. Segundo, las blasfemias contra su virginidad, sobre todo la corriente protestante, es más, esos que se hacen llamar cristianos, que no son cristianos, son satánicos. Uno que ofende a la Virgen María diciendo que es una prostituta que tuvo hijos con soldados romanos, eso es una ofensa grande. Pues si alguien le dice eso de su mamá, yo creo que usted se siente muy ofendido. Imaginémonos si se lo dicen a Jesús, que la madre de Jesús, una prostituta.
Una ofensa muy grave. Que tuvo hijos, soldados romanos y demás, pues es una ofensa muy grave. Y la Virgen María dice, hay que reparar esas ofensas. Entonces, primero, las ofensas contra el Inmaculado Corazón, la Inmaculada Concepción. Segundo, las blasfemias contra su virginidad. Tercero, las blasfemias contra la maternidad divina y el rechazo de reconocerla como madre de los hombres. Este es otro dogma de la Iglesia, dogma de fe. De hecho, el Evangelio de Juan nos presenta en la crucifixión, Cristo a sus pies tiene a la Virgen María y a San Juan. Y le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y el discípulo, el apóstol, que es Juan, es el evangelista Juan, que es el mismo que escribe el Evangelio, desde aquella hora la recibió en su casa. Es decir, que el mismo apóstol Juan, que nos representa a nosotros porque nosotros somos también de la iglesia apostólica, pues recibe a María y nosotros estamos invitados a recibirla y aceptarla como nuestra madre. Por eso decimos nuestra Madre Santísima, es la Madre de Dios. Y Madre nuestra también. Es la Madre de Jesucristo, pero Madre nuestra, aunque algunos la rechacen y dicen que no es Madre de Dios porque María no parió a Dios, pero sí parió al Hijo de Dios, que es diferente. El hecho de que María no haya hecho a Dios no quiere decir que no parió a Dios, ¿sí? Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, pues María sí parió, pero no lo hizo, es diferente. Porque el que es dueño y el que hace la vida es Dios. Es el mismo creador. En cuarto lugar, hay que reparar la obra de aquellos que públicamente infunden en el corazón de los pequeños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio contra la Madre Inmaculada. Y esto que es lamentable, en los niños se inculque eso. Es decir, el desprecio de la Virgen María. Es lamentable que a los niños no se les enseñe desde los primeros años de vida a rezar el rosario, que a los niños no se les enseñe a amar a la Virgen María. Es lamentable que a los niños se les hable mal de la Virgen María. En las escuelas, justamente, donde especialmente el mes de mayo, se les enseñaba a los niños a rezar el rosario, a llevarle rosas a la Virgen María, a hacer el altar de la Virgen María. Y con todo este modernismo, la masonería y comunismo en las escuelas, pues ahora ya ni los niños aprenden a rezar el rosario, ni en la casa, porque los papás están ocupados de hacer dinero y dinero y dinero, trabajar y trabajar, y en la escuela pues menos. Y lo más triste y lamentable es que en la catequesis a los niños no se les enseña a rezar el rosario. Los papás mandan a sus hijos dizque a la catequesis de la parroquia y aprenden a hacer jueguitos, a colorear, a pintar, sí, muy bonito, pero no aprendieron a rezar el rosario. No aprendieron el Ave María, no aprendieron la Salve, el Magnificat, no aprendieron a utilizar un rosario, una camándula, no aprendieron a rezar la cadena del rosario, utilizarla, ¿no? Estamos en una relajación tal que esa relajación, esa comodidad, le encanta al demonio. Al diablo le encanta que no recemos el rosario. Al diablo le encanta que olvidemos a la Virgen María y que se le hable mal a los niños de la Virgen María. Nosotros no podemos justamente caer en esa trampa del diablo. Y por último, una que es muy de corriente protestante, pero también está infiltrada en la iglesia, y es la labor de los que ofenden directamente a través de sus imágenes sagradas. Los que destruyen las imágenes de la Virgen María. Es una ofensa muy terrible a la Virgen María. Porque si esa imagen fue justamente hecha, es una imagen, no es un Dios, no es un ídolo, es una imagen que representa a la Virgen María, pero algunos con malas intenciones las destruyen,
porque dice que no hay que ser idólatras, que los primeros idólatras que lo están pensando son los que las destruyen. Pero en la iglesia se ha infiltrado eso con imágenes de la Virgen María, con mensajes subliminales, con ciertos gestos satánicos, diabólicos, de nueva era. Alguien por ahí me contaba de una imagen que habían encontrado dentro de una imagen, no era creo que de la Virgen María, pero puede pasar con la imagen de la Virgen María, que dentro, cuando se dañó, se rompió, se despegó, encontraron un Cristo boca abajo, es decir, un Cristo satánico, una ofensa a Dios. ¿Cuántas imágenes se hacen tal vez así? Porque esa es una ofensa a la Virgen María, una ofensa a Dios, y aquel que hace las imágenes, el artista, si no lo hace con oración, no lo hace en Dios, sino lo hace simplemente pensando en negocio, pues en eso se va a ir. En su Dios, dinero, en el negocio. Es lamentable la situación de la iglesia se infiltre y en muchos lugares tiendas de artículos religiosos vendan, confundiendo a la gente, un rosario de la Virgen María, pero también venden el rosario judío, también venden calaveras de la supuesta satánica muerte, que de santa no tiene nada, y cosas de nueva era donde confunden al pueblo, pues si lo venden en una tienda religiosa, pues está bien entonces llevar en la mano una calavera, una imagen de la Virgen, un Cristo, un sincretismo religioso, un mercado religioso donde todo es válido, todo es permitido. Claro está, con las herejías de Bergoglio, pues todos están bien adoctrinados, los que lo siguen, obviamente, los que le obedecen, porque dicen que todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios somos bautizados, los hijos de Dios hacemos parte de la iglesia, respetamos a la Madre de Dios como Madre nuestra y nos confesamos, cumplimos los mandamientos y vivimos los sacramentos. Pues pudiéramos decir muchas cosas más, pero justamente también a puertas de iniciar ya la Cuaresma y en este tiempo, ya que estamos de la 60ª, pues entendamos un poco que la Virgen María también está dolida, su corazón está traspasado de espinas y de espadas por nuestros pecados. Y lo que la Virgen María nos está pidiendo a nosotros es que reparar, ayudarle a arrancar esas espinas, ayudarle a arrancar esas espadas que están en su corazón, haciéndole mucho daño. Que nosotros no seamos de los que le clavamos una espina más, una espada más, sino que al contrario le ayudemos a reparar esos dolores con nuestra oración, con la confesión, como ya lo decía, con la comunión, con el Santo Rosario y la meditación de los misterios de la Santísima Virgen María, especialmente del Santo Rosario. Pues hoy es primer sábado de mes y recordemos que podemos, si no hemos iniciado desde el primer mes de febrero, perdón, de enero, febrero y marzo, que este sería el tercero, pues tenemos todavía tiempo para hacerlo durante el año, que ganemos esas gracias y bendiciones, pero también que consolemos y también que reparemos el corazón de la Santísima Virgen María. El corazón de María, por nuestra oración, por nuestro sacrificio y penitencia, sea reparado y sea consolado, porque la amamos tanto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Secundum ordinem Cultum Melchisedec, regnerit, panem